No todos los exámenes significan más salud. Después de los 60, algunas revisiones médicas rutinarias pueden quitarte independencia y meterte en tratamientos que jamás necesitaste. Y aunque suene alarmante, más de 20 millones de personas mayores son sometidas cada año a pruebas riesgosas que aportan poco y dejan consecuencias duraderas. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde la ciencia se separa del miedo y aprendemos a retomar el control después de los 60. Hoy hablaremos de 5 chequeos médicos que, al cruzar esa edad, podrían causar más daño que beneficio. Un estudio de 2023, publicado en JAMA Internal Medicine, reveló que cerca del 37% de las pruebas rutinarias en adultos mayores derivan en tratamientos innecesarios, complicaciones o efectos secundarios permanentes. Sin embargo, el ciclo continúa: diagnósticos erróneos, cirugías evitables y personas que terminan creyendo que todo se debe a la edad. Frente a mí está alguien que ha visto esto repetirse por más de un siglo, aún caminando por los pasillos del hospital, atendiendo pacientes y cuestionando lo que muchos médicos ni siquiera se detienen a pensar. Con más de 100 años, es la voz más respetada de Japón en el tema del envejecimiento y, todavía, un médico en ejercicio con la claridad que solo dan décadas de experiencia. Nadie mejor para guiarnos por los peligros silenciosos del exceso de revisiones que el Dr. Shigeki Nohara. Tras el saludo, dejó una pregunta que hizo reflexionar. Si una prueba solo deja miedo y ninguna respuesta clara, ¿sigue siendo medicina? La realidad es que esto ocurre todos los días. Personas que llegan sintiéndose bien, o con una preocupación menor, y salen con un diagnóstico que no entienden, una receta innecesaria o un temor que los acompaña por años. Hoy recorreremos 5 chequeos que suelen recomendarse después de los 60 pero que, en muchos casos, hacen más daño que bien. Analizaremos por qué se popularizaron, qué dice la ciencia actual y quiénes realmente deberían considerarlos. Y, por supuesto, veremos alternativas más seguras e inteligentes. Al final, sabrás cómo hacer mejores preguntas, evitar tratamientos innecesarios y cuidar tu salud sin perder la paz mental. Un ejemplo claro: los síntomas pueden ser reales, pero si no se detecta la causa correcta, el tratamiento será equivocado. La medicina verdadera empieza con comprensión, no con suposiciones. Hace unos años, una paciente de 78 años llegó para un chequeo rutinario. Todo parecía normal, pero su médico insistió en un paquete completo de estudios por precaución. Una prueba llevó a otra y terminó programada para una biopsia de un bulto benigno que probablemente llevaba décadas ahí. Las complicaciones posteriores la dejaron semanas en recuperación y con un miedo que nunca se fue. Entró sana, salió sintiéndose enferma. Casos así se repiten más de lo que la gente cree. Con esa historia todavía en mente, nos adentramos en el primero de esos chequeos que suelen recomendarse después de los 60, las exploraciones de densidad ósea, conocidas como escáneres DEXA. En teoría, sirven para detectar osteoporosis. Sin embargo, en este grupo de edad, muchas veces reflejan más un motivo para generar preocupación que un verdadero riesgo. El envejecimiento trae consigo una reducción natural de la densidad ósea, al igual que aparecen las arrugas o las canas. Cuando un estudio muestra que los huesos están menos densos, la reacción habitual es iniciar medicamentos, incluso si nunca ha habido una caída o una fractura. Pero una densidad baja no siempre significa fragilidad peligrosa. La osteopenia, por ejemplo, es muy común en personas mayores y rara vez requiere tratamientos agresivos. El problema es que, cuando esa palabra aparece en el reporte, muchos sienten que su cuerpo se ha roto. Y los tratamientos para corregir ese diagnóstico no son inofensivos. Algunos fármacos, como los bifosfonatos, pueden provocar reflujo severo, inflamación del esófago e incluso una complicación poco común pero grave, necrosis de mandíbula. Pocos pacientes escuchan sobre esos riesgos al recibir la receta, pero son reales. En lugar de correr hacia los medicamentos, la clave está en el estilo de vida. El ejercicio con carga, el entrenamiento de equilibrio y la corrección de la deficiencia de vitamina D pueden reducir más el riesgo de fractura que la mayoría de los fármacos. Un ejemplo vivo de esto fue una profesora de piano de 76 años que, tras un diagnóstico de osteopenia, comenzó a tomar medicación. En semanas, desarrolló dolor mandibular, reflujo y dejó de tocar. Al suspender el tratamiento y enfocarse en resistencia, verduras de hoja verde y vitamina D, volvió a los escenarios un año después, más fuerte que antes. El segundo chequeo que merece atención son las resonancias magnéticas cerebrales solicitadas ante cualquier señal de olvido. El temor a la demencia es comprensible, pero la mayoría de estos estudios en mayores de 60 muestran cambios normales por la edad, no enfermedad. Pequeñas manchas blancas, leve encogimiento, variaciones en la estructura, todo dentro de lo esperado.
El problema surge cuando el paciente ve esas imágenes y siente que su mente se está deteriorando. Ese miedo abre la puerta a más pruebas, punciones lumbares, tomografías por emisión de positrones, incluso biopsias cerebrales, sin resolver la causa real de los olvidos. Muchas veces, la raíz está en factores simples como deshidratación, falta de sueño, efectos secundarios de medicamentos o estrés emocional. Antes de un estudio costoso y cargado de ansiedad, un test cognitivo breve y en papel puede dar una imagen más clara y sin efectos colaterales. Recuerdo a un hombre de 74 años, activo y social, que tras una resonancia con hallazgos menores dejó de manejar, leer y participar en sus actividades. No fue su cerebro el que lo limitó, sino el miedo que nació de esa prueba. Avanzando en la lista, llegamos a la tercera revisión que suele recomendarse en exceso, la prueba de esfuerzo cardíaco. Se utiliza para detectar arterias bloqueadas, pero en personas mayores de 60 sin síntomas claros, los resultados pueden ser engañosos. El índice de falsos positivos en este grupo puede alcanzar el 40%, lo que significa que casi la mitad de los diagnósticos de riesgo no son peligros reales. El verdadero problema es lo que ocurre después. Un resultado dudoso puede llevar a cateterismos, colocación de stents o incluso cirugía de bypass, todo sin que la persona haya tenido dolor en el pecho o dificultad real para subir escaleras. Es el comienzo de una cadena de procedimientos que, en muchos casos, no cambia el pronóstico. Un estudio de JAMA Cardiology demostró que, en adultos mayores sin síntomas, muchas intervenciones de este tipo no prolongan la vida ni mejoran su calidad. Pero sí exponen a riesgos como daño renal por contraste, sangrados, infecciones o arritmias. Por eso, si una persona saludable de 60 años siente solo un poco más de cansancio de lo habitual, antes de someterse a una prueba de esfuerzo debería evaluar primero factores como hidratación, sueño y nutrición. La fatiga no siempre es cardíaca. Recuerdo a un cartero retirado de 75 años que caminaba todos los días. Un día comentó que se cansaba más en las cuestas. Ese detalle derivó en una prueba de esfuerzo, luego un stent, y una reacción adversa al contraste que lo dejó 6 días en el hospital. Al final, la causa de su cansancio seguía sin resolverse. Pasemos al cuarto chequeo, la colonoscopía. Este procedimiento ha sido durante décadas el estándar de oro para prevenir el cáncer de colon. Y en edades más tempranas, sus beneficios son claros. Pero a partir de los 60 o 65, para muchas personas los riesgos comienzan a superar las ventajas. La preparación ya supone un desafío, laxantes fuertes, deshidratación y sedación, todo lo cual puede ser duro para un cuerpo mayor. Además, la limpieza intestinal puede causar mareos, desequilibrio de electrolitos e incluso afectar la función renal. Bajo sedación, el riesgo de confusión, caídas y una recuperación lenta aumenta significativamente. No todos los pólipos detectados se convertirán en cáncer. Algunos crecen muy despacio y jamás llegarían a causar daño en una persona mayor. Sin embargo, al extraerlos, pueden presentarse complicaciones como perforación intestinal, sangrado o problemas cardíacos durante la sedación. A pesar de esto, muchos médicos siguen recomendándola de forma rutinaria, aunque las guías más recientes de la US Preventive Services Task Force ya no la sugieren para todos los adultos mayores de 60. Existen alternativas menos invasivas, como el Test FIT, que se realiza en casa y detecta la mayoría de los problemas importantes sin preparación ni sedación. Un caso que ilustra perfectamente los riesgos de la colonoscopía fue el de una panadera de 73 años. No presentaba síntomas ni antecedentes familiares, pero su nuevo médico insistió en que se la hiciera. Encontraron un pólipo diminuto y lo retiraron sin complicaciones aparentes, hasta que, horas después, desarrolló una perforación intestinal. Terminó en el hospital más de una semana, perdió peso, confianza y me confesó que ojalá hubiera preguntado más antes de aceptar. Esa es la clave, tener la valentía de detenerse, hacer preguntas y sopesar el verdadero costo de la tranquilidad que ofrece un examen. Porque no siempre vale la pena pagar ese precio. Llegamos ahora al quinto y último chequeo de esta lista, las tomografías computarizadas de cuerpo entero. Se promocionan como una herramienta de prevención de vanguardia, una manera de descubrir problemas antes de que den señales. Sin embargo, la realidad es que exponen al cuerpo a dosis muy altas de radiación ionizante, en ocasiones equivalentes a 500 radiografías de tórax en una sola sesión. Para alguien mayor de 60, esa exposición implica un riesgo real y medible de cáncer. La mayoría de las personas no lo sabe. Piensan que es solo una imagen inofensiva. Pero estas exploraciones detectan con frecuencia nódulos, quistes o cambios propios de la edad que no representan peligro alguno. El problema es que, una vez vistos, se inicia una cadena de derivaciones a oncología, biopsias,
cirugías y meses de ansiedad, incluso cuando el hallazgo es benigno. Lo más irónico es que, en personas sin síntomas, no se ha demostrado que estos estudios mejoren la esperanza de vida ni los resultados de salud. Sin embargo, siguen apareciendo en paquetes de chequeo ejecutivo o en clínicas privadas, impulsados más por la rentabilidad que por la evidencia. Las tomografías solo tienen verdadero sentido cuando existen síntomas claros: pérdida de peso inexplicable, tos con sangre, inflamaciones persistentes. En esos casos, un estudio dirigido y enfocado puede salvar vidas. Pero cuando no hay señales de alarma, el riesgo de descubrir algo irrelevante y actuar innecesariamente es mucho más alto que la probabilidad de encontrar un problema real. Uno de los casos que más me marcó fue el de un instructor de artes marciales retirado, de 80 años, que se sentía perfectamente bien. Pagó por un escaneo corporal completo para estar seguro y apareció un nódulo de 3 milímetros en el pulmón. Lo enviaron a una biopsia y, durante el procedimiento, se colapsó parte de su pulmón. Pasó semanas en recuperación para algo que, en realidad, nunca necesitaba tratamiento. De ahí surge una reflexión importante: la tranquilidad no siempre viene de saberlo todo, sino de saber que merece la pena preocuparse y que no. Evitar pruebas innecesarias es solo una cara de la moneda. La otra es construir una prevención que realmente funcione. La salud no se protege explorando cada rincón del cuerpo en busca de amenazas silenciosas, sino fortaleciendo los sistemas que ya tenemos: defensas inmunológicas, digestión, movilidad y función cerebral. La pregunta es, ¿cómo se logra esto después de los 60? La respuesta no está en máquinas ni en revisiones constantes, sino en hábitos diarios que actúan como un escudo natural contra el deterioro. Movimiento regular, descanso reparador, alimentación nutritiva y manejo del estrés son la base de una salud duradera. No se trata de miedo, sino de constancia. Muchos adultos mayores crecieron creyendo que la medicina es algo que se nos hace en lugar de algo que construimos en conjunto con nuestro cuerpo. Pero la visión que proponemos es opuesta: trabajar con el organismo, no contra él. Cuando se parte de esta idea, dejamos de perseguir una falsa certeza y empezamos a cultivar resiliencia. Este cambio de mentalidad implica entender que la salud no se mide solo con números e imágenes. Un chequeo debería ser una herramienta para guiar decisiones, no una sentencia que provoque ansiedad. Por eso, antes de aceptar la siguiente prueba, conviene hacer 3 preguntas simples. 1. ¿Qué haré diferente según el resultado? 2. ¿Este examen tiene riesgos que superen sus beneficios para mi edad y condición? 3. ¿Existen alternativas menos invasivas y más seguras? Si la respuesta a la primera es nada, probablemente el examen no sea necesario. En la práctica, esto significa elegir de forma consciente las evaluaciones médicas. Por ejemplo, mantener pruebas de presión arterial, análisis de glucosa y revisiones visuales y auditivas, que tienen impacto real en la calidad de vida. Y reducir o eliminar exploraciones que, en ausencia de síntomas, solo alimentan el miedo. La prevención también se fortalece con relaciones significativas y actividad mental constante. La evidencia muestra que quienes mantienen vínculos sociales y aprenden cosas nuevas conservan mejor la memoria y la capacidad de razonamiento. Un ejemplo inspirador es el de una mujer de 82 años que asiste 3 veces por semana a clases de baile. No lo hace solo por ejercicio, sino porque la música, el aprendizaje de pasos nuevos y la interacción con otros le dan alegría, equilibrio físico y claridad mental. Ningún escaneo puede ofrecer eso. La conclusión es clara: la verdadera protección no viene de someterse a todo lo que ofrece la tecnología médica, sino de entender qué exámenes valen la pena, cuáles no, y de invertir en un estilo de vida que nos mantenga activos, conectados y tranquilos. Para quienes han pasado los 60, la prioridad debería ser enfocarse en lo que realmente influye en la salud y la calidad de vida. Esto implica separar lo urgente de lo innecesario, y lo útil de lo que solo genera preocupación. Entre las pruebas que sí conviene mantener están las que permiten detectar problemas tratables antes de que se vuelvan graves. La medición regular de la presión arterial, por ejemplo, es una de las maneras más efectivas de prevenir accidentes cerebrovasculares y problemas cardíacos. Del mismo modo, los análisis de glucosa y perfil lipídico ayudan a identificar a tiempo alteraciones que, corregidas con cambios en la alimentación y el ejercicio, pueden revertirse o controlarse sin medicamentos agresivos. Las revisiones oftalmológicas y auditivas también son clave. Ver y oír bien reduce el riesgo de caídas, mejora la interacción social y mantiene la independencia. Un simple ajuste en lentes o un aparato auditivo puede cambiar por completo la seguridad y la confianza en la vida diaria. En cuanto a hábitos, el movimiento es la piedra angular. No se trata de entrenamientos extremos, sino de actividad constante y adaptada a cada persona. Caminar, nadar,
Practicar tai chi o realizar ejercicios de resistencia con bandas elásticas fortalecen músculos y huesos, mejoran el equilibrio y estimulan el corazón sin ponerlo en riesgo. El descanso reparador es igual de importante. Dormir mal no solo agota, sino que aumenta la inflamación, eleva la presión arterial y afecta la memoria. Crear una rutina nocturna sin pantallas, con horarios regulares y un ambiente silencioso y fresco, puede transformar la calidad del sueño. En la alimentación, priorizar alimentos frescos, ricos en fibra, proteínas de buena calidad y grasas saludables es esencial. Frutas, verduras, legumbres, pescado y frutos secos no solo nutren, sino que ayudan a mantener un peso estable y protegen las funciones cerebrales y cardíacas. Y no podemos olvidar el aspecto emocional. La soledad y el aislamiento son tan perjudiciales para la salud como fumar. Mantener vínculos, participar en actividades comunitarias o aprender algo nuevo mantiene la mente activa y eleva el ánimo. Al final, más que acumular exámenes, lo que preserva la salud después de los 60 es un enfoque integral. Revisar lo que importa, moverse todos los días, dormir bien, comer de forma inteligente y rodearse de personas y actividades que den sentido y alegría a la vida. Muchas veces, lo que más necesita una persona mayor de 60 años no es un nuevo examen médico, sino claridad sobre cómo actuar en lo cotidiano. Tener a mano guías simples puede marcar la diferencia entre vivir con preocupación constante o hacerlo con confianza. Un buen punto de partida es establecer una rutina semanal que incluya, al menos, 3 actividades físicas, 2 encuentros sociales y una revisión rápida de hábitos alimenticios. Esto no requiere grandes gastos ni equipamiento especial, solo compromiso y constancia. Por ejemplo, caminar media hora por la mañana 3 veces a la semana ya mejora la circulación, fortalece músculos y reduce la rigidez articular. Si a eso se suma una clase de baile o un grupo de yoga suave, se añade un componente social y emocional que multiplica los beneficios. En alimentación, un cambio tan sencillo como reemplazar bebidas azucaradas por agua o infusiones naturales puede bajar la inflamación y mejorar la energía en pocas semanas. También es útil dedicar un día a planificar comidas, asegurando la presencia de verduras, frutas, proteínas y grasas saludables en cada plato. En cuanto a revisiones médicas, la clave es no dejarse llevar por la inercia de me toca porque me toca. Antes de aceptar cualquier examen, vale la pena preguntarse, ¿qué problema específico busca detectar? ¿Qué opciones tendré si el resultado es positivo? ¿Hay otra forma menos invasiva de obtener la misma información? Un hombre de 68 años aplicó estas preguntas cuando su médico le sugirió una tomografía por una molestia leve en el pecho. Tras conversar, acordaron comenzar con un electrocardiograma simple y un ajuste en su plan de actividad física. El resultado fue claro. La molestia desapareció sin necesidad de someterse a radiación ni procedimientos más invasivos. Este tipo de decisiones conscientes no solo evitan riesgos, también fortalecen la confianza en la propia capacidad de cuidar la salud. Y eso, a largo plazo, se traduce en menos estrés y más bienestar. Recordar que la prevención no se limita a exámenes es fundamental. También incluye asegurarse de tener las vacunas al día, especialmente contra la gripe y la neumonía, que pueden prevenir complicaciones graves en adultos mayores. En resumen, cada paso que se da hacia un estilo de vida más activo, socialmente conectado y con decisiones médicas bien informadas, es un paso que aleja el miedo y acerca la tranquilidad. A esta altura, queda claro que la verdadera fortaleza después de los 60 no se construye acumulando diagnósticos, sino acumulando hábitos y decisiones inteligentes. Cada prueba médica debería tener un propósito claro y una consecuencia práctica, no ser una reacción automática al calendario o a la costumbre. Lo más valioso que puede llevarse quien escucha este mensaje es la idea de que el cuerpo no es una máquina que se va descomponiendo pieza por pieza, sino un sistema vivo que responde de manera sorprendente a cómo lo tratamos. Un cambio de alimentación, una caminata diaria o aprender algo nuevo pueden tener más impacto real que un examen costoso sin indicación precisa. También es importante aceptar que cierta variación en los resultados de estudios, como cambios leves en los huesos o en el cerebro, forma parte del envejecimiento normal. No todo hallazgo significa enfermedad. Diferenciar lo natural de lo preocupante es una habilidad que protege no solo la salud física, sino también la emocional. Un ejemplo inspirador es el de una mujer de 70 años que, tras recibir un informe médico lleno de términos confusos, decidió pedir una segunda opinión. El nuevo especialista le explicó que nada de lo señalado requería tratamiento. Eso le devolvió la calma y le permitió enfocarse en mejorar su movilidad y su dieta. En menos de un año, se sentía con más energía y seguridad que antes de aquella consulta. El mensaje es claro: hacer menos, cuando está bien justificado, puede significar vivir mejor. Y vivir mejor implica moverse todos los días, cuidar la alimentación, descansar bien,
mantener la mente activa y no dejar que el miedo sea quien tome las decisiones médicas. Quienes entienden este enfoque descubren que la salud no se mide solo en análisis o imágenes, sino en la capacidad de seguir disfrutando de la vida, relacionarse, aprender y adaptarse. Esto no significa rechazar todos los exámenes, sino elegirlos con criterio, asegurándose de que el beneficio sea mayor que el riesgo. Estamos hablando de un cambio de paradigma, pasar de una medicina que actúa sobre las personas a una que trabaja con ellas. Y ese cambio comienza con una conversación informada, con la valentía de preguntar y con la determinación de decir sí o no basándose en lo que realmente importa para cada individuo. Para cerrar, vale la pena repasar de forma sencilla los 5 chequeos que después de los 60 pueden hacer más daño que bien si se aplican sin necesidad. 1. Escáner de densidad ósea. DEXA puede generar miedo y medicación innecesaria cuando el resultado solo refleja cambios normales de la edad. 2. Resonancia magnética cerebral. Muchas veces muestra hallazgos sin importancia que provocan ansiedad y llevan a más pruebas invasivas. 3. Prueba de esfuerzo cardíaco. En personas sin síntomas, el riesgo de falsos positivos es alto y puede iniciar una cadena de procedimientos innecesarios. 4. Colonoscopía rutinaria. A partir de cierta edad, la preparación y el procedimiento pueden causar más problemas que beneficios, especialmente si no hay síntomas. 5. Tomografía computarizada de cuerpo entero. Expone a radiación excesiva y con frecuencia detecta hallazgos irrelevantes que generan tratamientos innecesarios. Recordar estos puntos ayuda a tomar decisiones con la cabeza fría y sin dejar que el miedo dicte el siguiente paso. La prevención real no se mide en cuántas pruebas se hacen, sino en cuántos hábitos saludables se mantienen día tras día. El camino hacia un envejecimiento pleno está hecho de acciones pequeñas pero consistentes. Moverse a diario, dormir lo suficiente, alimentarse con productos frescos, cuidar las relaciones y mantener la mente activa. Y cuando llega el momento de decidir sobre un examen médico, usar esta pregunta como filtro. Si el resultado no cambia lo que voy a hacer, ¿realmente lo necesito? Esa frase puede ser la diferencia entre gastar tiempo, energía y salud en lo innecesario, o invertirlos en lo que de verdad prolonga y mejora la vida. Quien escucha esto no solo se lleva información, sino una herramienta práctica para su próxima consulta médica. La meta no es vivir llenos de citas y procedimientos, sino con la libertad y la vitalidad para disfrutar cada día. Si este mensaje te dio claridad, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. La salud informada es contagiosa, y cada decisión consciente que tomamos nos acerca a un futuro con menos miedo y más bienestar. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando de cómo envejecer con fuerza, lucidez y dignidad.